Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, el lugar donde desmenuzamos las noticias del mundo del espectáculo turco con la misma pasión con la que Kerem Bürsin mira a una cámara. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Kerem, Hande, el pasado que atormenta y un nuevo amor que promete ser la bomba. Agárrense que esto se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos en el mar de rumores y realidades, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. No se pierdan ni una sola actualización, análisis o exclusivas que traemos para ustedes con tanto cariño. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. El titular de hoy lo dice todo: Kerem busca el pasado con Hande, nuevo amor lo supera, imperdible, boom. ¿No les encanta cuando el drama se sirve solo? Verán, desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, decidieron tomar caminos separados, el mundo del espectáculo turco no ha dejado de especular. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor? ¿Habrá reconciliación? Son preguntas que nos han quitado el sueño a muchos. Y la verdad es que aunque ellos han mantenido un silencio sepulcral sobre los detalles exactos de su ruptura, las señales parecen apuntar a que la cosa no terminó muy bien. Han pasado meses, incluso años, desde que los vimos radiantes y enamorados, paseándose por las alfombras rojas y declarándose su amor eterno. ¡Ay, el amor! Tan efímero como las vacaciones de verano. Los expertos dicen que la presión mediática fue un factor determinante. Estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada gesto analizado y cada movimiento interpretado, puede ser asfixiante para cualquier relación, incluso para una que parezca tan sólida como la de Kerem y Hande. Además, ambos estaban en un momento álgido de sus carreras, con agendas apretadísimas y proyectos que los llevaban a diferentes partes del mundo. La distancia, aunque sea física, puede erosionar la intimidad y dificultar la comunicación, elementos cruciales para el éxito de cualquier relación. Ahora bien, ¿qué quiere decir ese Kerem busca el pasado con Hande? Pues bien, los medios turcos están que arden con la noticia de que Kerem, al parecer, no ha terminado de cerrar ese capítulo. Fuentes cercanas al actor aseguran que ha habido intentos de contacto, llamadas telefónicas y hasta, agárrense, encuentros casuales. ¿Estará intentando revivir la llama? ¿Será que el arrepentimiento lo consume por dentro? Según algunos confidentes, Kerem se dio cuenta tarde del valor de lo que tenía. La fama y el éxito a veces pueden nublar el juicio y hacer que uno se centre en cosas superficiales. Al parecer, la conexión que tenía con Hande era algo genuino y profundo, algo que no ha logrado encontrar en otras relaciones o aventuras posteriores. Estas fuentes también sugieren que Kerem está trabajando en sí mismo, intentando ser una mejor persona y un mejor compañero. ¿Será esto suficiente para convencer a Hande de darle una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde. Yo, la verdad, soy un poco escéptica. Sabemos que Kerem es un hombre muy atractivo, carismático y con un gran poder de seducción. Pero Hande Erçel es una mujer fuerte e independiente y con las ideas muy claras. No creo que sea tan fácil conquistarla de nuevo, sobre todo teniendo en cuenta que, redoble de tambores, hay un nuevo galán en su vida. O bueno, en este caso, una nueva confidente. Sí, mis queridos chismosos, Hande Erçel parece haberle dado una nueva oportunidad al amor fraternal, al amor de amistad, al amor que te levanta cuando estás por los suelos. Y el afortunado no es otro que Demet Özdemir. ¿Qué? ¿Cómo? Lo sé, es una noticia bomba. Pero antes de que empiecen a imaginarse escenas románticas entre ellas, aclaremos que no se trata de un romance lésbico como tal. Demet se ha convertido en su gran apoyo, su confidente y la persona que la está ayudando a superar el pasado. No olvidemos que las amistades femeninas son un pilar fundamental en la vida de muchas mujeres, y a menudo son una fuente de consuelo y fortaleza mucho mayor que cualquier relación romántica. La conexión entre Hande y Demet podría ser precisamente eso, una amistad sólida y sincera que le está permitiendo a Hande sanar sus heridas y seguir adelante. La amistad entre Hande y Demet ha florecido en los últimos meses. Se les ha visto juntas en eventos, cenas y hasta de viaje. Y aunque ellas insisten en que solo son amigas, la química entre ambas es innegable. Demet, que también ha tenido sus propios desengaños amorosos, entiende a la perfección el dolor que Hande ha estado sintiendo.
Y sobre todo, le está demostrando que la vida sigue y que hay mucho amor por descubrir. La clave aquí podría ser la empatía. Demet ha vivido experiencias similares a las de Ande, lo que le permite comprender sus sentimientos y ofrecerle un apoyo genuino y desinteresado. Esta conexión emocional es mucho más valiosa que cualquier consejo superficial o gesto vacío. Pero volvamos a Kerem. Porque a pesar de los rumores de reconciliación y de los intentos de acercamiento, lo cierto es que Ande parece estar enfocada en su futuro y en su nueva amistad con Demet. ¿Significa esto que Kerem ha perdido su oportunidad para siempre? No lo sé. En el amor como en la vida, nunca se puede decir nunca. Pero lo que sí puedo asegurarles es que Ande está demostrando una gran madurez y fortaleza al priorizar su bienestar emocional y al no dejarse arrastrar por el pasado. Ande está aprendiendo una lección muy importante, que la felicidad no depende de otra persona, sino de uno mismo. Está aprendiendo a amarse y a valorarse, a rodearse de personas que la apoyan y la hacen sentir bien. Y eso, mis chismosos, es lo más importante de todo. Y ahora hablemos un poco más de Demet Özdemir. Porque esta mujer no solo es una gran amiga, sino que también es una actriz talentosísima y una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco. Su simpatía, carisma y belleza la han convertido en un ícono para muchas jóvenes. Y su historia de superación personal la hace aún más admirable. Demet es un ejemplo de que se puede triunfar a pesar de las adversidades. Su carisma es innegable y su cercanía con sus fans la ha convertido en una figura muy querida en Turquía y en el extranjero. Demet ha tenido que luchar mucho para llegar a donde está. Sus inicios fueron humildes y tuvo que trabajar duro para abrirse camino en el competitivo mundo del entretenimiento. Pero su talento y perseverancia la han llevado a protagonizar algunas de las series más exitosas de Turquía. Y lo más importante, ha sabido mantener los pies en la tierra y seguir siendo la misma chica sencilla y cercana de siempre. Su humildad es una de sus mayores virtudes. A pesar de su éxito, Demet nunca ha olvidado sus orígenes y siempre se muestra agradecida por las oportunidades que ha tenido. Esta actitud la ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Por eso, no me extraña que Ande haya encontrado en Demet el apoyo que necesitaba. Ambas son mujeres fuertes, independientes y con una gran pasión por su trabajo. Y sobre todo, ambas han sufrido desengaños amorosos que las han hecho más fuertes y resilientes. Creo que esta amistad tiene el potencial de ser algo muy especial y duradero. Esta amistad podría ser un ejemplo de cómo las mujeres pueden apoyarse mutuamente en lugar de competir. En un mundo donde a menudo se fomenta la rivalidad femenina, es refrescante ver una amistad sincera y solidaria entre dos figuras públicas. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de todo este drama? En primer lugar, que el amor no siempre es para siempre. A veces las relaciones terminan, por más que nos duela. Y es importante aceptar esa realidad y aprender a seguir adelante. En segundo lugar, que la amistad es un tesoro invaluable. Tener amigos que te apoyen, te escuchen y te hagan reír es fundamental para superar los momentos difíciles. Y en tercer lugar, que el pasado no debe definir nuestro futuro. No podemos aferrarnos a lo que fue y no pudo ser. Tenemos que mirar hacia adelante con optimismo y esperanza, sabiendo que lo mejor está por venir. Además, es importante recordar que las rupturas no siempre son culpa de una sola persona. A veces simplemente las cosas no funcionan, y es mejor aceptar la realidad y seguir adelante en lugar de aferrarse a una relación que ya no tiene futuro. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Kerem Bürsin? Pues aunque los rumores de reconciliación con Ande no parecen tener mucho fundamento, el actor sigue enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito rotundo. Y como siempre, sigue siendo uno de los solteros más codiciados de Turquía. Los expertos en la industria predicen que el próximo proyecto de Kerem podría consolidarlo como uno de los actores más importantes de su generación. Su talento y su carisma son innegables y su capacidad para conectar con el público lo convierte en un valor seguro para cualquier producción. ¿Encontrará Kerem un nuevo amor que lo supere? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí puedo asegurarles es que este hombre tiene mucho que ofrecer. Es inteligente, talentoso, guapo y tiene un gran sentido del humor. Estoy segura de que no le faltarán pretendientes.
Sin embargo, es importante que Kerem aprenda de sus errores pasados y se centre en construir una relación sólida y sincera en lugar de buscar solo la fama o la atención mediática. El amor verdadero es mucho más valioso que cualquier logro profesional. Mientras tanto, sigamos disfrutando del talento de Hande Erçel y de Demet Özdemir. Ambas son actrices extraordinarias que nos regalan momentos inolvidables en la pantalla. Y sobre todo, sigamos celebrando su amistad y el apoyo que se brindan mutuamente. Porque al final del día, el amor y la amistad son los valores más importantes de la vida. Además, es importante recordar que las mujeres son mucho más que sus relaciones amorosas. Hande y Demet son dos mujeres talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. No debemos reducirlas a simples objetos de deseo o a víctimas de desengaños amorosos. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la vida amorosa de Kerem Bürsin, Hande Erçel y Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo una opinión basada en la información que hemos recopilado de los medios turcos. La verdad absoluta, como siempre, solo la conocen ellos. Y aunque nos encanta especular y analizar cada detalle, es importante recordar que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales. Debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar hacer juicios precipitados. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, hemos visto cómo Kerem parece estar buscando revivir el pasado con Hande, mientras que ella encuentra consuelo y apoyo en su nueva amistad con Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta situación y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de todo este drama. Al final, lo más importante es recordar que el amor no siempre es para siempre, que la amistad es un tesoro y que el pasado no debe definir nuestro futuro. Y sobre todo, que debemos priorizar nuestro bienestar emocional y rodearnos de personas que nos apoyen y nos hagan sentir bien. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem tiene alguna posibilidad de reconquistar a Hande? ¿Les gusta la amistad entre Hande y Demet? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que este triángulo amoroso tendrá un final feliz? ¿O seguirá dando de qué hablar en los próximos meses? Déjenme sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Hasta la próxima.